El riesgo geopolítico se dispara. No solamente se dispara, sino que tiene implicaciones muy importantes e ignorarlas es un grave error cuando nos fijamos en el entorno para invertir. Es absolutamente injustificado pensar que el riesgo geopolítico va a ser inundado por la liquidez de los bancos centrales, es decir, que el riesgo geopolítico, digamos, va a ser ignorado y que hay que pasar de las noticias que nos llegan cada día. El riesgo geopolítico se está manifestando en varios frentes. No es ninguna sorpresa que suba el petróleo, suba también el oro y suba el dólar. Eso no es una señal de que las cosas van bien. Eso no es una señal de que la economía está creciendo de manera sólida y que el riesgo no es elevado. No solamente vemos un aumento del riesgo geopolítico impactando las materias primas, sino que tiene importantes ramificaciones también para la inflación, por supuesto. No podemos olvidar que en los últimos datos de inflación de los que se vanaglorian los bancos centrales y muchos gobiernos, la realidad es que el factor fundamental que ha habido de reducción de la inflación interanual ha sido la caída del petróleo. Y el petróleo se ha dado la vuelta. Cuando Irán lanzó su ataque contra Israel, el petróleo estaba cayendo un 7% anualizado y llevaba un periodo de desinflación muy significativo. El exceso de oferta, la falta de cumplimiento de los límites de la OPEP, etcétera, todo ello, adicionalmente, por supuesto, a unos tipos de interés que se mantenían relativamente altos, es muy importante el efecto monetario en las materias primas, todos esos factores llevaban a que el petróleo fuese uno de los activos con peor comportamiento en el año hasta que ha ocurrido el ataque de Irán a Israel. Pasan varios factores. Número uno, la idea de que el ataque de Irán a Israel no va a tener respuesta no tiene ningún sentido. Pensar que no va a escalar el conflicto tampoco tiene ningún sentido cuando desde el 7 de octubre lo único que hemos visto han sido escaladas. El 7 de octubre en sí mismo fue una escalada sin precedentes y de ahí hemos visto el ataque por parte de Hezbollah, el ataque de Hamas, el ataque de Irán y ahora vemos cómo más y más países están involucrados en una guerra que no tiene visos de finalizar porque no se puede negociar. Y no se puede negociar porque hay varios actores cuyo único objetivo es la desaparición de Israel. Eso es difícil de negociar. Si miramos el riesgo geopolítico, tenemos que entender cuáles son las ramificaciones para nuestras carteras y qué es de lo que hablamos aquí, de economía y de política. Si miramos a nuestras carteras, tenemos que ser conscientes, primero, que la desinflación del precio del petróleo puede haber tocado su fin y que el precio del petróleo puede seguir elevándose cuantos más actores de la OPEP estén involucrados dentro de esta escalada de tensión geopolítica. También es importante tener en cuenta el impacto para el comercio global. Si se cierra el estrecho de Hormuz, puede haber otro impacto inflacionario. Petróleo más el coste de los fletes. Tenemos que ser también conscientes de que el entorno monetario efectivamente mantiene una posición que lo que hace es que los mercados, digamos que se comporten de manera favorable, pero se comporten de manera favorable sin olvidar que muchos de los activos están demasiado ligados al ciclo y por lo tanto lo que hay que hacer es evitar aquellas empresas, aquellos valores que estén más expuestos al ciclo económico, más expuestos a una reducción de la inflación y por lo tanto a una bajada de tipos, porque son los que van a estar más afectados por esta combinación, esta tormenta perfecta de riesgo geopolítico, aumento del precio del oro y aumento también del dólar. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo obviamente es que en un entorno de aumento de riesgo, muchos de los bancos centrales toman mayores posiciones en el dólar para protegerse como una forma de tener más reservas en lo que es la moneda de reserva del mundo. Por lo tanto, tenemos que ser extremadamente cautelosos. Ignorar el riesgo político es una temeridad.
Es una temeridad y no tiene ningún sentido. El riesgo político genera menor comercio global, menores oportunidades en cuanto a crecimiento económico a nivel mundial, desde luego pone mayor tensión en los mercados emergentes a nivel monetario y lo que deja, por supuesto, es un entorno en el que hay importantes ganadores. ¿Quiénes son los ganadores de este alza del precio del petróleo? Fundamentalmente las empresas norteamericanas de producción de petróleo y gas. Esas empresas no solamente han alcanzado un nivel agregado de producción de petróleo que ya supera al de Arabia Saudí y al de Rusia, 14 millones de barriles al día, es el país que más produce petróleo del mundo, Estados Unidos. Y no solamente son empresas independientes, sino además van a poder exportar y exportar a precios muy superiores. Por lo tanto, ese es un efecto viento de cola para las empresas norteamericanas. Es un efecto relativo sobre las empresas de petróleo integradas europeas. Ya sabemos que la peor manera de jugar el precio del petróleo son las empresas integradas europeas, porque tienen tanta exposición a factores que no tienen nada que ver con el petróleo, que siempre, digamos que cuando el petróleo baja no lo hacen bien y cuando el petróleo sube no capturan toda esa subida. Por lo tanto, es más atractivo invertir en empresas de exploración o de servicios que están directamente expuestas a ese alza del precio del petróleo, sobre todo las norteamericanas, que son además las que capturan mayor nivel de margen para sus accionistas. Es importante también tener en cuenta ¿quiénes son los grandes perdedores? Grandes perdedores, los países importadores. Los países importadores, fundamentalmente la Unión Europea, la Eurozona, España, países que importan muchas materias primas y por lo tanto se han beneficiado durante muchos meses de la reducción del precio de esas materias primas. Con el índice global de materias primas y el petróleo en particular subiendo, eso significa importaciones más caras y por lo tanto más riesgo en el Producto Interior Bruto. ¿Quiénes son los grandes perdedores también? Las empresas más ligadas al ciclo y más expuestas a mercados emergentes. Con el alza del dólar, que significa que el mercado toma menos riesgo y por lo tanto se protege tanto con el oro como con el dólar de los riesgos geopolíticos, viene también el empeoramiento en las monedas de muchos mercados emergentes. Entonces, lo que debemos hacer es ser conscientes del riesgo geopolítico, no ignorarlo, que es una temeridad, y desde luego ser conscientes también de que el exceso monetario puede encontrarse con un importante freno cuando la inflación recoja esa subida de las materias primas. Bienvenidos a Money and Markets. Mira que tenemos casos de presunta corrupción, mira que hay casos que están alrededor del presidente que nos dejan a todos completa y absolutamente alucinados. Pero si a mí hay uno que me parece que es increíble en todos los sentidos en un país donde Hacienda es particularmente exigente y detallada con todos los contribuyentes, es el caso del hermano. Y claro, como es tan complicado, digo, oye, yo tengo que invitar a mi buen amigo Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, que lo controla perfectamente. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Daniel. Pues agradecido de que me proporciones esta oportunidad de explicarlo. Lo que es efectivamente un caso de trato discriminatorio a los contribuyentes y yo, como tú has dicho, me atrevo a decir, de corrupción dentro de la Agencia Tributaria. ¿Me podéis detallar? Porque claro, yo escucho todo tipo de cosas, ¿no? Este señor tiene un trabajo en el que cobra el 100% de sus ingresos en España, se supone que tiene que además dedicarse todo el tiempo a ese trabajo en España, sin embargo tributa en Portugal, además tiene un patrimonio que no se corresponde con el salario que declara. Cuéntame. Venga, vamos por partes. Yo voy a hacer una abstracción del tema laboral. Sí. Voy a hacer abstracción de si tenía que residir en Portugal por trabajar allí. Voy a hacer, perdón, en Badajoz. Yo voy a ir al tema estrictamente fiscal, ¿no? Entonces, vamos a ver. Este señor se ha expatriado. Sí. Lo que se llama técnicamente expatriarse, que es pasar de ser residente y tributante en España a ser contribuyente de otro país, Portugal. Bien,
¿Qué dice la agencia tributaria en sus últimos 4 o 5 planes de control de los contribuyentes españoles? Que el objeto de especial vigilancia es el de aquellos que se expatrian, porque considera que en la expatriación fiscal suele haber fraude. Claro. Recordemos que el presidente del gobierno suele referirse a los expatriados como antipatriotas. Es verdad. Es verdad. Sean personas físicas, los youtubers, algunos deportistas, o sean personas jurídicas, recordemos el caso de Ferrovial. El presidente decía aquella famosa frase de cómo se demuestra el patriotismo es pagando impuestos, ¿verdad? Y no nada hay más antipatriota que expatriarse de España. Bueno, bien, pues siendo un objetivo prioritario de la agencia tributaria el control de las expatriaciones para ver cuáles son fraudulentas, llama la atención que la expatriación de David Sánchez no ha sido objeto de inspección durante 3 años. 3 años consecutivos declarando como no residente en España, y la agencia tributaria, curiosamente, digo más, anómalamente, no inicia ninguna comprobación. Hete aquí que se sabe por los medios de comunicación esta situación, y es la jueza de Badajoz, tras la denuncia que recibe, la jueza del juzgado 5, bueno, da igual, la jueza de Badajoz, que instruye el caso, la que le dice a la agencia tributaria: oiga, explíqueme qué pasa con este contribuyente, explíqueme la conducta tributaria de este contribuyente por ver si es anómala o razonable, irracional, legal o ilegal. Y entonces la agencia tributaria, ya forzada, insisto, por la jueza, porque voluntariamente no había hecho nada, pese a que era un objetivo prioritario para ella comprobar estas cuestiones, la agencia, ya forzada por la jueza, emite un informe. Emite un informe anónimo, sin firma, sin identificación de quién lo ha elaborado. Cuestión absolutamente irregular. Entre otras cosas, porque un informe que se emite a un juzgado suele acabar en la ratificación del informe ante el juez. Claro, por un experto. Claro, sea antes del juicio o sea en el juicio. Claro, ¿a quién se va a llamar a ratificar si el informe es anónimo? Es decir, es una incongruencia y una irregularidad. La jueza no lo consiente y le dice a la agencia tributaria: dígame quién lo ha elaborado. Y entonces la agencia tributaria responde: lo han elaborado en consuno la delegada de la agencia en Extremadura, el jefe de la inspección en Extremadura y el jefe de la gestión tributaria en Extremadura. Me paro aquí. 3 directivos. 3 directivos emitiendo un informe para un juzgado. Eso es inaudito. Claro. Es estadísticamente anómalo. Estadísticamente anómalo. ¿Por qué? Porque estos 3 directivos en su día a día no hacen trabajos de investigación. Ellos dirigen, coordinan, supervisan, planifican, pero no hacen inspección. Por eso los que hacen informes habituales para el juzgado son los inspectores de pie, de cartera, los que están en la calle. Por tanto, es anómalo que lo hagan 3 directivos. Pero es que además, Daniel, curiosamente, esos 3 directivos que confiesan ser los autores del informe tienen sus puestos por libre designación. Y por tanto sometidos al libre cese. Vamos a pensar mal, si el informe, el contenido no les gusta a los jefes de estos 3 directivos, pueden ser cesados al día siguiente. Claro, en cambio, si el informe lo hacen inspectores de a pie, de calle, de cartera, tienen su puesto por libre por concurso de méritos. No pueden ser cesados. Y por tanto, objetivamente, parece más fortalecedor de la independencia del contenido de un informe que lo hagan gente que está en su puesto por concurso y no por libre designación. Que es la razón, por ejemplo, cuando se hace un informe sobre un edificio o sobre cualquier otra cosa, por la que se le pide el informe a los técnicos y no a los responsables. Todos los informes por delito fiscal, por casos de delito fiscal que se piden entre los juzgados, lo hacen inspectores que tienen un puesto por concurso y que por tanto lo tienen de forma inamovible, que su puesto no depende de que a su jefe le guste o no le guste el informe. Claro, aquí tenemos un antecedente. Cuando el caso Mascarilla salta a la luz, salta por un informe fiscal, porque Soluciones de Gestión pidió una devolución de IVA. Siempre caen por los impuestos los grandes mafiosos. Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama, pide una devolución de IVA. Él no era consciente que la agencia tributaria no devuelve un euro sin comprobar. Y por tanto un inspector que tenía su puesto por concurso comprueba la devolución. Y al ir comprobando la adecuación de esa devolución, empieza a rascar y ve que esa empresa
ha tenido sus ingresos fundamentales en un año y siempre proveniente de ventas de mascarillas. Y empieza a ver que esas ventas de mascarillas son fraudulentas. Que se ha cobrado el precio del contrato sin haber suministrado el bien que se había contratado, etcétera. Ese informe, emitido por este inspector de concurso de méritos, la delegada de Aragón se lo tramita al director general de inspección. El director general de inspección lo tramita al juzgado. La ministra Montero se entera y cesa fulminantemente al director general de inspección y a la delegada de Aragón. Claro, cuando las barbas de tu vecino veas mojar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Veas cordar, pon las tuyas a remojar. Así se entiende que la delegada de Extremadura y sus dos directivos hayan hecho un informe como el que han hecho. Claro. Sí. Un informe que le guste a María Jesús Montero y que es exculpatorio absolutamente de David Sánchez. Vamos a hablar del tema del aumento de patrimonio, ¿no? Porque ahí hay un elemento alucinante, que es que se olvidan del año en el que se dispara el patrimonio del hermano del presidente. Claro, pero se dispara y lo sabemos porque él mismo lo dice en su declaración de bienes y actividades que hace la Diputación de Badajoz como alto cargo. Y él dice, por sus declaraciones, que en 2021 tiene un incremento patrimonial frente al año anterior de 1.700.000 euros. Claro, los ingresos de David Sánchez son 50.000 euros al año, más o menos. ¿Cómo es posible con 50.000 euros de ingresos anuales tener un incremento de 1.700.000? El milagro de los peces, ¿no? Del pan y de los peces. ¿Y él cómo lo explica? No, él no lo explica. No lo explica, simplemente dice, vale, de acuerdo. Él no lo explica. Quien tendría que haberlo explicado es la agencia tributaria. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la agencia tributaria? Pasa de puntillas por el año 2021. No cita el 2021 y no cita el incremento de patrimonial. Se enzarza en los datos de 2023 y como conclusión al análisis patrimonial de David Sánchez le dice a la jueza: en 2023 el incremento de este señor está justificado con sus ingresos. Claro. Dice sí. ¿Y en 2021 qué? Claro. Esto es una falsedad documental por surrepticio, es decir, omitiendo aquello que si no lo hubiera omitido no me permitiría decir la conclusión que digo. Claro. Por tanto, estamos ante una falsedad documental en materia de la evolución patrimonial de este señor. Y luego está el tema de la residencia fiscal. Claro. En la residencia fiscal, muy sencillo. ¿Es o no residente fiscal en España David Sánchez? Pues vamos a ver. Ley española, sí lo es. Ley del IRPF. ¿Por qué? Porque cumple una de las dos condiciones que me hacen ser residente fiscal en España, que es que mi centro de interés económico sea en España. Eso es. Cosa que ocurre en este supuesto porque todos sus ingresos son prácticamente el sueldo de la Diputación de Badajoz y pequeños dividendos o pequeños importes de arrendamiento de bienes situados en España. Ahora bien, dice el informe, pero este señor tiene un certificado de residir fiscalmente en Portugal. Sí. Bien, es verdad, lo tiene. Entonces estamos en el supuesto que se llama de doble residencia. Y para evitar que por una doble residencia se paguen impuestos en los dos países, se hacen los convenios de doble imposición. Claro. Y el convenio de doble imposición España-Portugal dice, en los supuestos de doble residencia, sería el caso del hermano del presidente, se resuelve el empate, se resuelve la discrepancia atendiendo primero a donde tenga el contribuyente una vivienda permanente. No la tiene David Sánchez, porque incluso cuando dice residir en Portugal, la dirección que da es la de un establecimiento hotelero. Un hotel, sí. Es decir, ha vivido en un hotel. Por tanto, no tiene vivienda permanente en Portugal. En España tampoco la declara porque dice que vive en el hotel de Portugal. Segundo criterio, al no ser aplicable el primero, donde tenga el centro de intereses económicos. Por tanto, tanto la ley española como el convenio de doble imposición nos lleva al centro de intereses económicos, que es evidente que es España. Claro. Eso es lo que se deduce siguiendo el propio hilo argumental del informe. Pero llegados a este punto, el informe dice, por tanto, señora jueza, David Sánchez es residente fiscal en Portugal. Que es alucinante porque a los banqueros de inversión españoles que residían en un apart-hotel en Inglaterra, se les consideró a muchos de ellos que tenían residencia fiscal en España, precisamente atendiendo a esos dos factores: de dónde vienen tus ingresos, la inmensa mayoría de tus ingresos, y lo que sería una residencia permanente, ¿verdad? Efectivamente. Por tanto, insisto,
siguiendo el propio informe y con la legislación que ellos transcriben, la conclusión sería reside en España. Y sin embargo, los autores del informe dicen reside en Portugal. Claro. Bueno, las dos cosas que he dicho, el subrepticio utilizado para la ganancia patrimonial y esta conclusión absolutamente apartada de su propio hilo argumental, en mi opinión, convierten al informe en un informe falso. Claro. En la línea del artículo 390 del Código Penal. Claro. Es decir, delito de falsedad documental. Esto es muy grave. Claro. Porque ya no estamos hablando de los ilícitos de David Sánchez. Ya. Hablamos también de los ilícitos penales, en su caso, cometidos por directivos de la agencia tributaria. Claro. Y luego, finalmente, el tema es, a ver, este informe no estaba siendo elaborado por auxilio judicial. Claro. En auxilio judicial es un funcionario designado por el juez o por la agencia que elabora un informe para el juzgado en auxilio judicial. No, este informe estaba pedido a la entidad. Claro. Claro, por tanto, aquí hay dos componentes, los que lo elaboran, Sí. los tres que ha dicho la agencia, y el que la emite, el que la remite, el que la traslada al juzgado, que ha sido la delegada de Extremadura, parece ser. En este caso, quien traslada ese informe está asumiendo el contenido del informe. Claro. Está avalando o adverando el contenido del informe y, por tanto, podríamos estar ante un delito de prevaricación. Claro. Por avalar o adverar un informe falso. Yo creo que este caso David Sánchez, que es escandaloso, se ha convertido también en el caso agencia tributaria. Sí, lo que nos estamos dando cuenta es que desde el poder político se utiliza el prestigio de una agencia como es la tributaria y que se pasa por encima de los técnicos, se pasa por encima de los inspectores, etcétera, para crear algo ad hoc para un contribuyente que da la casualidad que es el hermano del presidente del gobierno. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias por explicárnoslo por fin. Si me permites una última frase. Sí. Todos los que nos ven y nos oyen saben, han sufrido en sus carnes, son la de sus amigos, familiares o parientes, que la agencia tributaria es durísima con el común de los contribuyentes. Sí. En este caso, la agencia tributaria ha sido blandísima con el hermano de Pedro Sánchez. Con un contribuyente. Efectivamente, se pone en riesgo el prestigio de rigor de la agencia tributaria con un caso que la verdad es que clama al cielo. Muchísimas gracias, Ignacio. Nada, a vosotros, Daniel. El control social se ha convertido en una obsesión de unos estados que van perdiendo poder con la tecnología e intentar utilizar la tecnología precisamente para tener todavía más reprimidos a los ciudadanos, incluye la decisión de lanzar monedas digitales de los bancos centrales, que como cualquier persona puede entender, sabemos ya que la mayoría de los bancos centrales no quieren emitir esa moneda digital, ser el primero en hacerlo. ¿Por qué? Obviamente, porque claramente sería una manera de perder confianza en la moneda fiduciaria. Es muy interesante lo que estamos viviendo porque ya sabemos con las últimas entrevistas que hemos visto que tampoco los países de los llamados BRICS quieren unas monedas o quieren estar ligados al patrón oro. Lo que quieren es mayores monedas digitales y mayor control social. Para hablar de todo ello, estamos con Gustavo Martínez, buen amigo de esta casa. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo, Daniel. Oye, mejor tener control social y pan que no tener control social y no tener pan. Eso se lo hemos escuchado a uno de los representantes de uno de los países de los BRICS. Es alucinante, ¿no? Bueno, hay que ser diplomático, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, es alucinante. Como poco, ¿no? Te está diciendo realmente que es mejor de alguna manera que os tengamos controlados y estéis supeditados a lo que nosotros digamos, pero podáis tener un plato de sopa, sí, a que seáis libres y no tengáis nada de comida. Es decir, esto es lo mismo que le diría cualquier dictador cubano o cualquier dictador de cualquier país latinoamericano o bananero, ¿no? Bueno, vamos a controlaros más, pero vais a tener algo de comida, ¿no? Me parece lamentable esa afirmación. Es que me parece incluso obsceno que se presente esa disyuntiva, ¿no? Me recuerda a aquella época del COVID cuando nos decían hay que elegir entre salud y economía. No, ¿quién ha dicho que existe esa disyuntiva? Es una disyuntiva completamente falaz. Pero
vamos a hablar sobre esto de las monedas digitales, de los bancos centrales. Claro, los gobiernos se han puesto a gastar como locos. El Fondo Monetario Internacional ya alerta de una carga de deuda global de más de 100 billones de dólares, pero ojo, que de aquí a 2050 se duplicaría al nivel de gasto que están llevando a cabo la mayoría de los países. Solamente hay un país en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que va a reducir la deuda en los próximos años, que es Alemania. Todos los demás parece que van en una carrera a ver quién destruye más el poder adquisitivo de la moneda. Eso ¿es la razón por la que los bancos centrales se ven forzados a intentar el experimento de una moneda digital? Bueno, yo creo que el experimento de una moneda digital es más bien... Primero habría que definir qué es una moneda digital, ¿no, claro, Daniel? Porque tenemos, por un lado, que el dinero, el 97% del dinero que circula ya es electrónico. Claro. Es decir, cuando nosotros pagamos con un Bizum o pagamos con una tarjeta de crédito, lo que se produce es un apunte contable y eso es dinero electrónico, ¿no? Pero yo lo que creo es que el mundo va hacia un mayor control, un control absoluto, ¿no? Y fíjate que muchas voces dicen que la moneda digital nace para luchar contra las cryptocurrencies y con Bitcoin, ¿no? Y luchar contra Bitcoin. ¿Y cómo vas a luchar contra Bitcoin si Bitcoin es una moneda completamente descentralizada, ¿no? Claro. Y tú lo que estás diciendo es que vas a crear una moneda que centralice más aún el poder, es decir, que puedas tener el control absoluto sobre los ciudadanos frente a Bitcoin, que lo que hace es ofrecer al mercado un registro de la propiedad completamente incensurable, ¿no? Y privado, ¿no? Claro. Entonces, me parece que lo de las cryptocurrencies ya existe, perdón, la CBDC ya existe de alguna manera con todos los pagos electrónicos que se hacen, ¿no? Y es digamos, darle un poco de formalidad, ¿no? Y decir que quieres luchar contra las criptodivisas, ¿no? Sí, pero vamos a explicarle a la gente la diferencia entre dinero electrónico y monedas digitales. Vamos a ver. El dinero electrónico, usted lo tiene en su banco. La información que usted tiene en su banco efectivamente puede estar a disposición de Hacienda o del gobierno si es requerida y tras las justificaciones judiciales necesarias. Sin embargo, una moneda digital de los bancos centrales no es dinero electrónico, es una moneda que lo que hace es que tu dinero está en el Banco Central y por lo tanto el Banco Central sabe exactamente en qué lo gastas, si lo ahorras o si no lo ahorras. Y además el Banco Central tiene la potestad de destruir si tienes demasiado ahorro según el Banco Central, es decir, hacerlo fungible, o de penalizarte si gastas demasiado en cosas que el Banco Central o el gobierno no considera adecuado, es decir, es vigilancia escondida como dinero. Yo creo que eso es importante porque mucha gente dice, bueno, ¿qué más da tener el dinero en el banco? Si total, como dices tú, es electrónico, ¿no? No es lo mismo dinero electrónico que moneda digital, ¿no? No, está claro. El matiz es muy inteligente y además necesario dividir, ¿no? ¿Cuál es el matiz? Lo que yo creo es que sí que va a haber un mayor control absoluto, ¿no? Y esto, aunque muchas lenguas digan que es bueno para la humanidad, yo creo que lo que va a hacer es potenciar más que la gente compre Bitcoin y compre oro, ¿no? Y trate de refugiarse, porque es realmente, aunque ya estamos supeditados, ¿no?, a que un banco central puede empobrecerte en cualquier momento, como lo estamos viendo con la inflación, está claro que ahora mismo pues ya sí que vas a ser un títere en manos de los estados, ¿no? Claro, porque al final, si un banco central va a defender el poder adquisitivo de la moneda, si un banco central va a defender el poder adquisitivo de la moneda, su uso, y además está convencido de que la inflación va a ser baja y que la gente la va a demandar, por lo tanto, ese banco central no tiene por qué intentar imponer su uso vía monedas digitales, ¿verdad? Es decir, la demostración de que no van a defender el poder adquisitivo de la moneda es precisamente que quieren imponer una moneda cuyo uso sea absolutamente impuesto y además del que no se pueda escapar la gente, que es lo que se intenta con estas monedas digitales. Y lo que me parece alucinante es que los BRICS se reúnen y dicen, oye, pues vamos a buscar una alternativa monetaria al dólar, y dicen, qué buena idea, monedas digitales pero de los BRICS. Claro, a ver, al final, Daniel, aunque no lo parezca, precisamente estas medidas son muy inflacionarias también, porque claro, ¿quién va a querer demandar una moneda que estás completamente supeditado y tu libertad
tu propiedad privada, absolutamente todo está supeditado a lo que diga o haga un banquero central, ¿no? Claro. Y claro, los BRICS en esta competencia no se quieren quedar atrás, ni mucho menos, claro. A mí lo que me parece increíble, bueno, no me parece increíble, me parece absolutamente lógico, ¿no? Resulta que los BRICS se encuentran con que no pueden presentar una alternativa al dólar porque para ser una alternativa al dólar necesitas tener las instituciones independientes, el libre mercado, el mercado financiero completamente abierto y además unos contrapesos en el sistema que permitan que los contratos se cumplan y se cumplan de manera fidedigna, y entonces dicen, bueno, pues lo que vamos a hacer es una moneda digital que lo que haga es reprimir todavía más a los ciudadanos que ya tienen que sufrir la devaluación. Sí, es todo lo contrario a lo que se tendría que hacer, ¿no? Si Claro. los BRICS quieren alguna vez desdolarizar, es decir, ganar la competencia al dólar, lo que tienen que hacer es todo lo contrario, ¿no? Claro. O sea, liberalizar la moneda, es decir, que el mercado sea transmitir la suficiente confianza al mercado para que el mercado demande tu divisa, Claro. en detrimento de la otra divisa que es el dólar, ¿no? Y eso no lo estás haciendo con estas medidas, estás haciendo todo lo contrario. O sea, el mensaje que se está mandando al mercado es protégete aún más. Claro, En exacto. lugar de comprar nuestra divisa, ¿no? Exacto, el mensaje que le estás dando al inversor no es, oiga, fíjese qué alternativa más buena le estoy ofreciendo, sino no, fíjese, le estoy ofreciendo una alternativa que es todavía peor a la moneda fiduciaria que es reserva del mundo. Sí, exactamente. Así que protéjase mucho más. Sí, exactamente. Claro. O sea, y ahí, claro, lo decías tú hace un momento, si los ciudadanos del mundo y los ciudadanos de los BRICS y los ciudadanos de los países que tienen moneda de reserva han decidido invertir en Bitcoin o han decidido invertir en oro para protegerse, desde luego lo que le están, yo creo que me parece como la mejor campaña de publicidad de Bitcoin que haya escuchado en mi vida, ¿no? Búsquese cualquier alternativa descentralizada que no sea la la que le está presentando el Estado para controlarle y para reprimirle. Pero Daniel, si es que lo estamos viendo en el mercado, si es que el oro sube un 1% a la semana, estamos hablando de intercambiar 150.000 millones de dólares. Tú imagínate la desconfianza que hay del mercado con respecto a la moneda fiat, y ya no te digo lo que pasará cuando se implementen las CBDC. O sea, eso va a ser una fiesta brutal, ¿no? Porque el mercado está huyendo de todo eso. Claro. Es que lo estamos viendo, ¿no? Es un 50% de subida en un año el oro. Claro. Un montón de gente me dice, bueno, es que el oro ha subido demasiado. Y yo digo, bueno, primero tienes que analizar qué es lo que ha pasado en estos años, ¿no? Ha subido, ¿por qué? Porque los gobiernos han continuado aumentando la deuda y aumentando el déficit en un periodo de crecimiento, y dos, porque los bancos centrales ahora se meten a bajar tipos de interés cuando todavía no se ha controlado la inflación. Pero tres, porque se está perdiendo la confianza en las monedas fiduciarias. Ahora, si nosotros miramos no la deuda emitida, a mí la deuda emitida me preocupa relativamente poco. Los pasivos no financiados de los estados, sobre todo los estados más desarrollados, es que superan el 500-600% del Producto Interior Bruto. Sí, eso es muy importante porque no se suele contar, ¿no? Los pasivos no financiados, bueno, aquí en España los pasivos no financiados, si tenemos en cuenta los de las administraciones, pues la deuda se va muy por encima del 100... No, 500, Gustavo, 500%, datos de Eurostat. Sí, 500%. 500% del Producto Interior Bruto. Bueno, es que se habla ya de que la deuda total en el mundo es de 300 billones con B y que esta va a incrementarse a marchas forzadas. Tenemos a Donald Trump, que es probable, ahora por lo visto las encuestas le dan ganadora, también las casas de apuestas, y Donald Trump va a incrementar el déficit en 7 trillones de dólares. O sea, es que esto es una... El mercado está siendo muy inteligente con la protección y eso es lo que está pasando. Yo creo que está descontando muy bien que nos vamos a un escenario de total represión financiera, ¿no? Hay que seguir invirtiendo en renta variable, sabiendo la volatilidad, por supuesto, y hay que protegerse contra eso, porque el mayor riesgo ahora mismo es estar con tus ahorros en depósitos. Está claro, ¿verdad? Sí, todo lo que tenga que ver con el papel emitido por el Banco Central es un error. Exacto. Muchísimas gracias, Gustavo. A ti, Daniel. Muchísimas gracias por venir y ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets quiero traerte un tema del que todavía se está hablando muy poco, pero que me da la sensación de que dentro de unos meses empezará a ser un tema de comidilla general.
Vamos a ver, la moto de Pedro Sánchez por algún sitio tiene que explotar el cohete porque las cosas, es decir, empiezan a notarse en determinados sitios que son la muestra más palpable del problema. He sacado la estadística del Colegio de Registradores del número de concursos de acreedores que se produjeron entre enero y junio del 2023 y entre enero y junio del 2024. Bien, la cifra que he sacado da temor, porque hay un crecimiento del 65,3% en el número de concursos en los primeros 6 meses de este año comparado con el año pasado. Este año se han presentado 17.800 concursos frente a los 10.800 que se presentaban el año pasado, lo cual significa un crecimiento, como he dicho, del 65%. Esto demuestra una cosa, es decir, es que hay un problema en nuestro tejido empresarial. El tejido empresarial lo está empezando a notar y, por lo tanto, lo que está poco a poco apareciendo es que las pequeñas y las medianas empresas empiezan a caer como moscas. Y eso es tremendamente preocupante. Pero si además miramos dónde están cayendo, nos vamos a dar cuenta de que toda la política que está estableciendo el gobierno está teniendo sus consecuencias. El 25,8, es decir, casi el 26, o sea, 1 de cada 4 empresas que en estos momentos presentan concurso están en Cataluña. ¿Qué está pasando en Cataluña? Pues sinceramente algo muy sencillo, y es que ninguno de sus políticos está en estos momentos interesado más allá que en eso, en la política, y para nada en la economía. Y por lo tanto, nadie está preocupado por lo que pasa en el tejido empresarial catalán. Pero si es que además le añadimos que es la comunidad con más impuestos, esta es la demostración palpable de que el problema se multiplica. Si nadie se preocupa por las empresas y además las crujes a impuestos, pues evidentemente estas terminan en momentos de crisis, en el momento en que la economía no va tan bien como se esperaba, empiezan a caer, como he dicho, como moscas. Y eso es lo que está pasando en estos momentos en el tejido empresarial catalán, y poquito a poco esto se va acercando al resto de las comunidades. Para que te hagas una idea, Madrid, que comparativamente con Cataluña va muchísimo mejor porque han presentado un concurso de acreedores aproximadamente con el mismo número de empresas, la mitad de concursos, también empieza a notar en estos momentos que hay problemas. Y por lo tanto los políticos, ya que el gobierno de la administración central, Pedro Sánchez, el número 1, no hace ni puñetero caso a lo que es el tejido empresarial, a la Comunidad de Madrid habrá que recomendarle que empiece a mirar estas cifras, porque es necesario empezar a plantearse que no pueden caer tantas empresas como caen en Cataluña. Evidentemente, vuelvo a decir, estamos en la mitad de las que caen en Cataluña, pero así todo. No es sano que en estos momentos la comunidad líder de este país empiece a tener problemas como haber generado casi 2.600 concursos de acreedores. En cualquier caso, esta es la realidad. Es decir, primero, no vamos como un cohete, no vamos como una moto. Es decir, aquí nadie se preocupa de la economía, las exportaciones siguen decayendo, es decir, los impuestos no paran de subir, nos amenazan con muchos más impuestos, es decir, los gastos no paran de subir, el déficit no para de subir, la deuda no para de subir, y nadie se preocupa en absoluto de nuestro tejido empresarial, hasta que un día se den cuenta de que el gran problema es que para pagar todos esos gastos que se están gastando a nivel nacional, se necesitan que alguien genere ingresos. Y los ingresos todavía, y hasta ahora no se ha demostrado de otra manera, que los ingresos lo generan las empresas. Si no hay empresas, no hay ingresos para trabajadores y no hay ingresos para el Estado. Así que o cuidamos las empresas, o dentro de un año o dos veremos que aquí no pagan impuestos ni el apuntador.
Ya sé que la noticia no es buena, pero prefiero que nos vayamos preparando y desde luego que en tu programa seamos los primeros en comunicárselo a todos los espectadores. Nos vemos en el próximo programa. Las señales de riesgo en el mercado de deuda estadounidense son muy evidentes. El riesgo se acumula lentamente y ocurre rápidamente. Pensar que las bajadas de tipos son una forma de apoyar a la economía real, al empleo, al crecimiento, es un poco naif. La realidad es que se han hecho bajadas de tipos para intentar disfrazar el enorme riesgo que se está acumulando en el endeudamiento de Estados Unidos. Es básicamente un rescate a lo que es el tesoro. Vamos a ver unos cuantos gráficos y lo analizamos. Primero, señales de alarma en la deuda norteamericana que le deberían preocupar significativamente a los candidatos en las elecciones. El primero es que la demanda global de bonos de Estados Unidos no solamente ha bajado, sino que baja inexorablemente con respecto a las emisiones netas en un entorno en el que históricamente, cuando venía una crisis, la demanda de bonos de Estados Unidos se disparaba hasta más del 100% de las emisiones netas de Estados Unidos y daba muchísima más confianza al dólar y, por supuesto, a la economía norteamericana. Pues bien, en este gráfico de Bloomberg con datos de la Oficina del Congreso, lo que muestra es que la demanda de los operadores internacionales, fundamentalmente bancos centrales, no ha hecho nada más que bajar con respecto a las emisiones netas. Y eso es un peligro, porque significa que baja la confianza en el dólar como moneda refugio. Vamos al siguiente gráfico, que es muy importante. Si vamos al siguiente gráfico, lo que vemos es precisamente de manera muy visual esto que acabo de comentar. La deuda de Estados Unidos, en azul, cortesía de Bloomberg, no ha hecho nada más que dispararse. Y el porcentaje de lo que es deuda en manos de operadores extranjeros, de bancos centrales extranjeros, de países extranjeros, pues ha aumentado, pero muy poco con respecto a lo que ha aumentado la deuda. Es decir, se le está pasando a los norteamericanos los desequilibrios fiscales del gobierno. Vamos al siguiente gráfico, que también es relevante. Sobre este aspecto, lo que nos refleja no solamente es cómo ese porcentaje de tenencia de bonos de los operadores extranjeros, de los bancos centrales extranjeros, empeora, sino que aumenta el diferencial entre emisiones y lo que es la tenencia de extranjeros. Quienes han estado reduciendo o rebalanceando su exposición a deuda norteamericana: China, India, Omán, muchos países de los que podemos llamar emergentes, quienes han estado durante un tiempo comprando de manera muy significativa deuda norteamericana, los japoneses. Pero es que resulta, como muestra este gráfico en la parte azul, que es que los japoneses también están vendiendo dólares. Esto son señales que nos indican que no todo va tan bien en la deuda norteamericana. Continuamos con el siguiente gráfico, que nos muestra más factores que nos deberían preocupar. El último dato de empleo en Estados Unidos ha sorprendido, y ha sorprendido como un dato de una economía muy, muy robusta, con más de 250.000 puestos de trabajo creados, lo cual pone, por un lado, a la Reserva Federal en el camino de no tener que reducir los tipos de la manera en la que los ha reducido de momento. Pero hay muchas sombras en ese dato de empleo. Número uno, el aumento de empleo a nivel de empleo fijo con respecto a empleo temporal es clarísimamente negativo. Aquí lo podéis ver, mucho más aumento de empleo temporal con un aumento de empleo fijo prácticamente a niveles muy bajos. Tan bajos que, como podéis ver aquí, es una enorme reducción del empleo a tiempo completo con respecto a un enorme aumento del empleo a tiempo parcial. Vamos al siguiente gráfico, que también nos pone algunas sombras sobre ese aparente dato fantástico de empleo.
que son el número de empleados que vienen de fuera del país con respecto a los nacionales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque claro, cuando el Producto Interior Bruto y el empleo se inflan con inmigración, hay que ser conscientes de ellos. ¿Significa que es algo en sí mismo negativo? No, pero sí es una demostración de que las cosas en cuanto al empleo no valen al mirar solamente 250.000 puestos de trabajo. Hay que mirar qué es lo que está ocurriendo porque está aumentando la fuerza laboral por el empleo extranjero. Vamos al siguiente gráfico. Y en el siguiente gráfico nos pone otro elemento importante de cuestionamiento de ese dato tan aparentemente positivo. ¿Se dispara el empleo público? Se dispara el empleo público. En los últimos datos de empleo de Estados Unidos lo que vemos es un sorprendente aumento del empleo público justo antes de las elecciones, mis queridos amigos. Uy, qué curioso, eso no ha pasado nunca, ¿verdad? Ese aumento tan importante de empleo público lo que genera es mucha mayor tensión en la deuda pública y además lo que genera es que disfraza el dato real de empleo, lo que yo siempre llamo una recesión del sector privado. Vamos a más gráficos que esta semana hemos considerado interesantes mostraros. Aquí lo podéis ver, ¿no? En este último gráfico sobre el empleo en Estados Unidos lo que veis es básicamente como los empleos en el sector privado, de hecho, lo que han hecho ha sido reducirse, ¿de acuerdo? Y aquí lo que veis es cómo se han aumentado los empleos en el sector público. Mucho cuidado con la euforia con los datos de empleo en Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico que nos refleja algo importante a la vez, ¿no? La inflación en Estados Unidos se espera que se reduzca a cerca del nivel del 2% esperado por la Reserva Federal, lo que daría alas a una bajada de 25 puntos básicos. Pero mis queridos amigos, mirad el gráfico cortesía de Bloomberg. El principal, no, el único factor verdadero de desinflación de los últimos meses ha sido la energía, como podéis ver ahí, particularmente con la fuerte bajada del precio del petróleo en agosto. Y es importante entender eso porque las expectativas, ahí veis expectativas hasta finales de este año, las expectativas lo que nos muestran es que va a haber una bajada muy significativa de la inflación titular y de la inflación subyacente, pero es que el petróleo está subiendo. Pero es que el petróleo ya está en positivo en lo que va de año, pero es que resulta que el índice de materias primas está subiendo y resulta que las materias primas han sido el único factor relevante de reducción de la inflación en los últimos meses. Por lo tanto, podríamos ver un repunte inflacionista que no deberíamos ignorar, por lo menos analizar con detalle. Vamos al siguiente gráfico que nos explica esos factores. Aquí lo tenéis. En este último gráfico en el que vamos a cerrar este capítulo de deuda, empleo y lo que es la inflación en Estados Unidos, lo que podemos ver es claramente cómo el índice de materias primas y el petróleo se han dado la vuelta. Se han dado la vuelta y han subido con el riesgo geopolítico y por lo tanto la probabilidad de que la inflación refleje esa subida es muy significativa. Y tenemos que tener en cuenta una cosa. Las materias primas no son las que suben la inflación. Las materias primas reflejan la subida de la inflación, es decir, más cantidad de dinero yéndose a activos relativamente escasos. Si al riesgo geopolítico que pone un suelo en los precios de las materias primas le añades bajadas de tipos al unísono por parte de prácticamente todos los bancos centrales, resulta, mis queridos amigos, que tienes una enorme cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos en un momento de riesgo geopolítico. La inflación es siempre un efecto monetario y a eso es a lo que le tenemos que prestar atención. Seguid defendiendo la libertad.